Bien, buenas noches a todos. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cuál es el estado actual de la fisioterapia en México, ¿vale? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya se den una idea más o menos de qué es lo que está pasando con la fisioterapia aquí. Sí, entonces vamos a empezar. Eh, bien, entonces la fisioterapia en México actualmente no cuenta con el reconocimiento que tiene otros países como pues sería España o Canadá y también Cuba, son los más fuertes, se podría decir. Y pues eso realmente es un poco triste porque no estamos, ¿cómo se dice? Pues no tenemos ese valor tanto de las personas como del personal médico. No sé si a ustedes les ha pasado en sus prácticas, en su clínica, en el servicio social, que pues realmente la gente lo desconoce, ni siquiera sabe cuál es el trabajo de un fisioterapeuta. Y se debe a dos situaciones básicamente. Como les decía, por el gran desconocimiento de las funciones que ejerce un fisioterapeuta y la otra por la incongruencia que hay entre el perfil de un fisioterapeuta egresado y el papel que desempeña. No sé si les ha pasado, pero muchas veces creen que nosotros solo damos masajes o que sobamos o no sé, alguna otra cosa. Y no saben realmente cuál es la función, ¿no? Cuéntenme si se han topado por eso. Yo creo que lo principal es por el desconocimiento que la gente y que el personal médico tiene de la función de un fisioterapeuta, ¿no? ¿No creen? Y bueno, entonces lo que tenemos que saber antes de empezar de lleno con el tema es sobre los antecedentes históricos de la fisioterapia. ¿Cuál es la historia que ustedes se saben de cómo llegó la fisioterapia aquí en México? A ver, díganme, cuéntenme. Eso nos lo enseñan en el primer semestre de la carrera. ¿Cuál es la historia de la fisioterapia en México? Díganme, yo los leo, los escucho como quieran. ¿Cuál es la historia que ustedes se saben? ¿No? Bueno, pues en la actualidad no existe una fuente fidedigna o verdadera de cómo es que surgió la fisioterapia en México. Bueno, aquí nos ponen, creo que inició con las enfermeras. Bueno, ellas hacían parte de lo que ahora hacemos. Sí, tiene un poquito que ver. Y bueno, aquí les voy a mostrar una tablita que básicamente resume un poco de cómo empezó la fisioterapia. Fue más o menos en 1942 cuando en el Hospital Español inició el primer programa de terapia física. Eso lo dicen unas bibliografías. Otras nos mencionan que en el año de 1950-1951 fue el centro de recuperación junto con el hospital infantil que atendieron una epidemia de poliomielitis. Creo que esa es la que todos no sabemos, ¿no? Que fue esa epidemia donde poco a poco, como bien lo dice Diana, las enfermeras comenzaron a introducirse y pues empíricamente comenzaron a trabajar. Fue en 1955 cuando se creó la primera escuela para técnicos en terapia física, ¿sí? Y en el 68 fue cuando el Instituto Mexicano de Rehabilitación creó el primer proyecto global de rehabilitación, ¿sale? Entonces, como pueden irse dando cuenta y también como ya sabrán, pues poco a poco fue comenzando a tener fuerza la rehabilitación y la fisioterapia aquí en México. Pero no fue hasta el año de 1980 donde se obtuvo el primer registro de validación de los estudios como tal aquí en México.
y 5 años después el DIF creó la licenciatura en terapia física. Entonces, de ese año hacia acá, pues realmente yo pienso que ha avanzado muy poquito porque las investigaciones, tal vez, no sé, encontrar algún avance o eso, pues realmente no se ha dado como tal. Sí saben que existe la Asociación Mexicana de Fisioterapeutas, la MEFI. Creo que hasta ahorita es la única asociación que pretende y que impulsa a que los fisioterapeutas se introduzcan en el área de la investigación, pero pues realmente muy pocos son los que ingresan a esa asociación o a ese colegio, ¿no? Y también porque yo creo que es como muy burocrático esa asociación y incluso para estar dentro pues debes de pagar y hacer un examen y te ponen muchas como trabas. Entonces, desde ahí a uno ya no lo motiva ingresar a ese tipo de asociaciones, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues han pasado muchos años y realmente no se ha conseguido como algo bueno. Entonces, aquí les puse un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas que tiene estudiar en una universidad y estudiar en un hospital, ¿no? Anteriormente, ahí por los años 50, 60, como eran técnicos, estudiaban en los hospitales. Las ventajas que tenían era que tenían mayor acceso a campos clínicos, tal vez tenían una mayor experiencia clínica a temprana edad, por así decirlo. También podían tener un mejor manejo con los pacientes porque estaban en contacto directo y ahí sí les inculcaban el acceso a la investigación, ¿no? Que todo el tiempo estuvieran actualizados. Y además pues tenían la familiarización con la organización jerárquica del hospital. Eso quiere decir que como estaban en el hospital, pues ya entendían como cuál era su papel estando ahí y cuál era la función que desempeñaban, ¿no? Y las desventajas de estudiar en un hospital, pues era que se favorecía el empirismo en la práctica, puesto que no tenían como tal clases, a lo mejor simplemente se basaban en la observación y pocas veces tenían una cátedra o una clase donde les explicaban bien las técnicas. También se dejaba a un lado la base científica de la carrera, por lo mismo que se favorecía el empirismo. Además de que faltaba un ambiente universitario, es decir, no convivían con compañeros, a lo mejor estaban con un médico, unos tres, cuatro técnicos en fisioterapia y nada más, no es como que existiera un grupo como en la universidad, ¿no? También había poco contacto con carreras diferentes, ya que solo se iban a su área y de ahí pues no salían mucho. Y bueno, pues los profesores eran poco comprometidos y a veces pues no eran muy bien remunerados. Eso pues también hacía que los profesores no pusieran mucho empeño para poder explicarle a los alumnos, ¿no? En cambio, si uno estudia en una universidad, como pues yo creo que la mayoría de aquí lo hizo, es que tiene en primera mayor credibilidad y tiene mucha más confianza hacia las personas. Además de que pues existe el ambiente universitario. También pues están las bases teóricas bien cimentadas, ya que como uno toma clases, pues desde el tronco común hasta ya la especialidad va bien ordenado, ¿no? Igual hay mayor contacto en las carreras diferentes. Ese es un gran ejemplo en el complejo, ya que pues teníamos contacto con medicina, nutrición, psicología, estomatología, ¿no? Y todo eso hace que se desarrolle trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Además de que pues, los profesores ahí se ven mucho más comprometidos en enseñar a los alumnos y además de que existe la mayor estructura académica, hay mayor acceso a las bibliotecas, a los salones, a los laboratorios, a todo lo que a lo mejor en un futuro pues nos haga falta pues, para trabajar de la mejor manera, ¿no? Y aparte de que existe el respaldo académico, es decir, una vez que nosotros salimos a las clínicas, cualquier cosa que pase, pues la escuela siempre va a sacar la casta por nosotros, ¿no? Pero la desventaja de estudiar en una universidad es que existe menor acceso a campos clínicos. Y eso también pues nos tocó a nosotros verlo en la escuela. A lo mejor ustedes no tanto, pero eh, con mis compañeros que fuimos la primera generación, pues sí nos costó mucho trabajo poder tener campos clínicos a donde ir a hacer nuestras prácticas.
Al principio solo eran 4 clínicas, me parece que la de Teciutlán, la de Chutetelco, la de Chignautla y nada más. Ya posteriormente, como fueron pasando los años, pues ya ahorita ya incluso hay en hospitales, ¿no? Me parece que en Cuetzalan hay, están haciendo sus prácticas. Otra desventaja de la universidad es que existe la inexperiencia en el manejo del paciente, ¿no? Y creo que también eso pues nos pasó a todos. La primera vez que llegamos a las prácticas, pues ni siquiera sabíamos cómo hablar con el paciente, qué hacer, qué no hacer, nos daba mucha pena, mucho miedo, porque pues, en la escuela solo nos enseñan lo teórico. Y pues una vez que ya llegamos a la clínica es lo práctico y pues es algo básico, ¿no? Que no llevamos ese conocimiento. Además, otra desventaja de la universidad es que hay un menor acceso a la investigación, es lo que les decía. Muchas veces los profesores solo se enfocan en enseñar lo que viene en el temario, pero muy poquitos nos motivan a investigar más allá, ¿no? O a crear un grupo de estudio, o a crear un grupo de investigación. En la escuela creo solo era la maestra Ita la que pues nos impulsaba un poquito más a esa área. Y la última desventaja de la universidad es que pues no conocemos la organización jerárquica de un hospital, ¿no? Y pues sí, llegamos y nos ponen hasta abajo. Y no solamente de un hospital, sino también de una clínica. Lo primero que nos dicen es que estamos hasta abajo los practicantes, después los pasantes, después los licenciados, ¿no? Entonces llegamos y pues no sabemos cuál es nuestro lugar. Entonces, desde aquí yo creo que está mal, pues, como ese programa o ese sistema más bien del fisioterapeuta, ¿no? Desde que va uno estudiando, creo que ya hay muchas barreras, pero pues si uno tiene la disponibilidad de salir, de buscar alguna otra forma, pues uno puede avanzar más. Entonces, la siguiente pregunta es que, ¿cuál es el perfil de fisioterapeuta a nivel mundial? ¿Ustedes lo saben? A ver, cuéntenme. ¿Cuál creen que sea el perfil del fisioterapeuta? Pueden, si quieren escribirlo o hablarlo, pueden activar sus micrófonos. Díganme, ¿cuál es el perfil del fisioterapeuta a nivel mundial? ¿Cuál creen? Vamos, los leo, los leo. ¿Cuál creen que sea? Vamos, unos ya están casi por terminar la carrera, otros ya la terminaron. ¿Cuál es el perfil del fisioterapeuta? ¿No saben? ¿No saben? ¿No? ¿Nadie? Vamos, vamos, ¿cuál es el perfil? Vamos, vamos, yo sé, que lo saben, vamos. Bueno, el perfil del fisioterapeuta a nivel mundial, y que incluso aquí en México debería de ser, está avalado por la APTA, ¿sí? Y según la APTA, son profesionales de la salud que tienen la capacidad de diagnosticar y tratar a los individuos de cualquier edad, sale desde bebés hasta personas adultas. Ok, a ver, aquí nos dicen, pues a nivel mundial es una persona capacitada para desarrollarse en diferentes áreas que abarca desde lo básico hasta lo más. Sí, va ahí de la mano. Entonces, les dice, son profesionales que tienen la capacidad de diagnosticar y de tratar a individuos de cualquier edad que tengan problemas médicos de salud, que estén relacionados con condiciones que limitan su capacidad para moverse, ¿sí? Todo lo físico. Y que les cuesta a lo mejor realizar alguna actividad funcional de su vida diaria, acuérdense, las actividades de la vida diaria. Además, su misión pues es examinar a cada persona, poder desarrollar un plan de tratamiento, el cual pues cumpla todos los objetivos de ese paciente, ¿no? Lo principal que ponen es que se pueda mover, que pueda reducir cualquier molestia, la principal pues es el dolor.
Además de que nuestra tarea es fomentar el desarrollo del fitness o de hacer ejercicio, ¿sí? De tener un bienestar en nuestro cuerpo y pues todo eso va orientado a programas que nos favorezcan estilos de vida más saludables y más activos, ¿vale? Entonces, eso también va de la mano con el otro tema que son tratamientos pasivos contra tratamientos activos. Nosotros como fisioterapeutas siempre debemos de decirle al paciente que es mucho mejor el movimiento, ¿sí? Y no realizar tratamientos que sean muy pasivos. Entonces, este es el perfil del fisioterapeuta a nivel mundial y que aquí en México debería de ser igual, ¿sí? Pero desafortunadamente no lo es. Entonces, también la APTA nos dice que existen 7 valores esenciales de un fisioterapeuta, ¿sí? El primero es la rendición de cuentas, el altruismo, compasión y cuidado, excelencia, integridad, deber profesional y la responsabilidad social. Si tú no tienes al menos 3 o 4 de estos valores, pues creo que estás en la carrera equivocada, ¿sí? Entonces, todos estos valores son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener mucho contacto con las personas. Y si no tenemos al menos altruismo ni el deber profesional, que solo queremos cobrar y ganar dinero, pues creo que estamos mal, ¿no? Nuestro objetivo principal siempre tiene que ser cuidar a las personas, alentarlos a ser mejor, motivarlos que pueden hacer las cosas y todo pues en base a técnicas que estén sustentadas científicamente, ¿no? Entonces, esto de excelencia habla no solamente en lo académico, sino como persona también. Debemos de ser buenas personas pues para atender a la gente, ¿sí? Entonces, estos valores también los tendríamos que tener muy en cuenta y cada día siempre pensar en eso, ¿no? En tener al menos 4 de estos 7 valores. Pero, ¿cuál es la cruel realidad? El perfil del fisioterapeuta en México, ¿cuál creen que sea? Yo sé que lo han visto en las clínicas, yo sé que lo han visto en su servicio social, en sus prácticas. Díganme, ¿qué es lo que han notado cuando van a sus prácticas? Díganme, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Cómo creen que nos ven aquí en México? Vamos, si quieren pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. Díganme, ¿cuál creen que sea el perfil? Dice, para la gente no pasamos de masajistas o hueseros, exacto. Esa es la imagen que tienen aquí. Pero no, bueno, sí, no solamente la gente. También hay otras áreas de la salud que nos ven solamente como eso. ¿Alguien más? ¿Cuál creen que sea el perfil de nosotros aquí en México? Vamos, escriban. Dice, y para los profesionales de la salud, no somos un pilar para ayudar a los pacientes a su total recuperación. Exacto, desafortunadamente así nos ven. Bueno, entonces el perfil del fisioterapeuta en México es este. Existe un desconocimiento del perfil profesional del fisioterapeuta, es lo que hablábamos al principio, ya sea por parte del médico rehabilitador e incluso por uno mismo. Si no sabemos cuáles son nuestras obligaciones, nuestras funciones, nuestros valores, nuestros derechos como fisioterapeuta. Además de que se observa una incongruencia total entre el papel que desempeñamos en las instituciones de salud, ¿no? Eso creo también todo lo hemos vivido. Hablando de instituciones de salud, podemos poner, por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Ahí el médico rehabilitador, ¿qué hace? Te da su programa, ¿no? Te dice, vas a poner compresa, corriente, ejercicios, estiramientos, y lo debes seguir tal cual. Entonces, lo malo de ahí es que nos formamos nuestro propio criterio, o sea, solo seguimos reglas y pensamos que lo que nos dicen está bien, ¿no? Ese es nuestro primer error como practicantes o como pasantes. Otro punto que aquí marca es que las labores que desempeña un fisioterapeuta, pues se limita precisamente a esto, a preparar el área, a poner el equipo que trae los electrodos, la compresa, la toalla, lo que sea,
traer el material y pasar al paciente al cubículo, ¿no? Entonces, los médicos rehabilitadores creen que solamente hacemos eso, que esa es nuestra tarea y que tal cual debemos de seguir sus reglas, ¿no? Entonces, en muy pocos casos realizamos evaluaciones y reevaluaciones fisioterapéuticas y pues para aplicar un tratamiento prescrito por el médico, es lo que les decía, ¿no? A nosotros nos dan nuestra hojita y es lo que debes de hacer. Y si tú tienes alguna idea o eso, no te lo permite en esas instituciones de salud. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues se crea un menosprecio constante entre el médico y entre el fisioterapeuta, ¿no? Porque el médico no cree que somos capaces y nosotros no la creemos y no hacemos nada para cambiar. Entonces, si tú ahorita en este momento estás en un lugar donde te dicen qué hacer y donde no te dan opción de que tú formes tu propio criterio, habla, no te calles, alza la voz y di que tú puedes o tienes alguna idea o que puedes mejorar ese tratamiento que te están dando, ¿sale? Entonces no se dejen llevar. Yo sé que a lo mejor algunos ahorita están apenas empezando, pero traten de comenzar a cambiar este perfil que tienen, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es el campo del trabajo del fisioterapeuta? ¿Cuál creen, dónde creen ustedes que nos podemos desempeñar? Yo aquí ya se los puse, ¿no? A lo mejor tener un consultorio, trabajar sobre la gestión, hacer cosas administrativas, llevar una clínica, ser docentes, enseñar, compartir conocimiento, a lo mejor, no sé, realizar pláticas preventivas en alguna comunidad, en algún lugar en específico, incluso en las propias instituciones. Y el área más importante que debemos de tomar en cuenta es el área de la investigación. Les repito, actualmente en México hay muy pocas investigaciones de fisioterapeutas mexicanos. Entonces, si a alguno de ustedes les gusta esa área, no la dejen, traten de seguir, buscar algún asesor que los motive por ese camino, créanme. Es muy bonito escribir un artículo, un protocolo de investigación, hacer una tesis, ¿no? Porque vamos aprendiendo en el camino y pues es algo que le damos a la sociedad y a los pacientes. Entonces, tengan en cuenta esa área, ¿sí? Entonces, todos estos son los campos de un fisioterapeuta donde pueden trabajar y no simplemente dar masajes, ¿sí? Ténganlo bien en cuenta. Entonces, vamos a ver qué sigue. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la cruel realidad de la fisioterapia aquí en México? A lo mejor esta imagen ya la vieron. Y sí, en esta, la imagen de color café es de una página de Fisiocol. Es una página donde comparten artículos, dan conferencias y todo. Es muy buena, yo no digo que no. Y esto lo subieron como un meme, ¿no? Se busca fisioterapeuta recién egresado. ¿Cuáles son los requisitos? 6 años de experiencia, escritor de 2 libros de la Biblia, ganador de 4 medallas olímpicas y mínimo un superpoder, ¿no? Entonces les digo, esto lo subieron como un meme, pero la cruel realidad es que cuando uno trata de buscar empleo, se parece un poquito, ¿no? Se parece un poquito, ¿por qué? Porque te piden que tengas experiencia, miles de certificaciones, miles de cursos aprobados, y todo para qué, ¿no? Hablando de la paga, el del lado derecho de su pantalla, tienen un estudio que se hizo en el INEGI en el 2016, es el más actual que encontré, de cuáles son las 10 carreras mejor pagadas y de las 10 carreras peor pagadas. ¿Y dónde creen que está la fisioterapia? Pues sí, está en las 10 con el peor salario, ¿sí? Aquí lo pueden ver, terapia y rehabilitación. Aproximadamente al mes estamos ganando 8,395 pesos. Lo podemos redondear a 9,000 o 10,000 pesos en algunas clínicas que pagan eso. ¿Y por qué lo pagan? Porque creen que no, la fisioterapia no sirve, que no tiene un valor importante en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos pasar de los 10 peores pagados a los 10 mejores pagados? ¿Cómo creen ustedes que podríamos cambiar esto? Vamos, díganme, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para cambiar tanto el salario como la perspectiva que tienen de nosotros?
Vamos, díganme algo. ¿Tienen alguna idea? ¿Algo que crean que podemos cambiar? Piénsenlo, piénsenlo. Entonces, vamos sobre unos porcentajes de fisioterapia. Yo creo que esto les va a hacer un poquito ruido en la cabeza. El primero es que el 71% de la población en México nunca ha oído hablar sobre qué es la fisioterapia, cuáles son sus ramas, en qué se especializa. O sea, el 71% de la población es muchísima gente, ¿no? 71% no sabe qué es la fisioterapia. El siguiente es que el 43% de la población de México, como ya bien lo decían, creen que solo damos masajes descontracturantes, relajantes, que ponemos aceitito, piedras, todo eso, ¿no? Y solo el 10% lo relaciona con alguna enfermedad. Ok, se va a cerrar y regresamos, ¿va? Vamos, lo voy a cerrar y regresan, porfa. Regresan, regresen. Vamos, díganme qué les han dicho, ¿no? Entonces, ese 3% de la población recomendaría ir con un fisioterapeuta como primera opción. Tenemos que cambiar ese porcentaje, hacerlo un poquito más elevado. Bien, aquí nos dicen, tuve una paciente que se fracturó la rodilla, pero antes ya había tenido lesiones de esa misma rodilla y fue con el huesero y pues estaba ya muy mal. Sí, mira, desafortunadamente nuestra cultura aquí en México es así, ¿no? O sea, siempre, yo lo digo también porque antes de que estudiara fisioterapia, también lo hice, ¿no? Me llegué a lastimar y lo primero que me llevaron fue con el huesero y pues la verdad no, nunca quedé bien. Entonces, ya que me pasó a mí, yo creo que pues hay que cambiarlo y tratar de decirle a la gente, a nuestros pacientes que vemos en la clínica, explicarles qué es la fisioterapia, cuáles son sus áreas, cuáles son los objetivos principales, qué vamos a lograr nosotros con ellos, o sea, motivarlos y hacerles ver que pues, la fisioterapia es un área de la salud, así como el médico, así como el nutriólogo, así como el psicólogo, ¿no? Que nosotros tenemos experiencia amplia, pues para poder atenderlos de la mejor manera. Bien, aquí nos cuentan un señor que trabajaba en Trabajo del Monte, dice que llevaba a sus compañeros a un huesero para dolores de espalda. Sí, también es común. Un paciente con secuelas de... ajá, acudió con un huesero que le aplicaba pomada para así ayudarlo supuestamente. Sí, híjole, sí, desafortunadamente existe mucho empirismo en esas técnicas, ¿no? Pues digo, la gente lo cree y la gente es la primera opción a la que va con sus pomadas, la de marihuanol, las pomadas este, del golpe, la hierba del golpe. No, yo no digo que a lo mejor pues no sirvan porque pues es natural, pero pues hay ciertas cosas como este paciente pues que sí necesita fisioterapia, ¿no? Entonces yo creo que desde nuestra perspectiva debemos de comenzar a cambiar esos pensamientos que tiene la gente, ¿sí? ¿Y por qué digo que desde nosotros? Porque muchas veces ahorita pues estamos haciendo publicidad, ¿no? Pues para tener trabajo y todo, pero ¿qué es lo primero que ponemos, que hacemos nosotros? Le damos masajes, ¿no? No sé si han visto la publicidad de masajes, 2x1, masajes relajantes, contracturantes. Sí, a la gente le llama la atención ese tipo de publicidad, pero es por eso que nos asocian más con masajes, ¿no? Y no falta la típica fiesta, reunión con los familiares de que vamos y me dicen, ah, ya, dame un masajito, me duele aquí el hombro, la rodilla, ¿no? Entonces, hay que comenzar a cambiar esos pensamientos un poquito y es nuestra tarea como fisioterapeutas, platicarles y comentarles qué es la fisioterapia, sus objetivos y todo lo que hacemos, ¿sí? No simplemente masajes. Y bueno.
Me parece que es la última pregunta. ¿A qué se debe la poca credibilidad del fisioterapeuta? ¿Por qué no nos cree la gente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que no nos cree la gente? Vaya, valga la redundancia. ¿Por qué creen? Platíquenme, díganme. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos, vamos, díganme, díganme. Bueno, entonces, gran parte del problema reside en la falta del conocimiento, ya lo habíamos dicho, ¿no? Del perfil del fisioterapeuta. Pero si nosotros mismos no conocemos este perfil, vamos a seguir sembrando ese conformismo en la relación con las actividades que realizamos, ¿sí? En quienes nos regulen y cómo lo hacemos. Entonces, repito, para poder hacer un cambio hay que empezar con nosotros mismos, ya no seguir sembrando ese conformismo, ya no seguir diciendo que solo damos masajes, que solo sobamos, que solo ponemos hielo y compresas, ¿sí? Hay que ir cambiando esa mentalidad. Conforme vayan viendo las clases, creo que yo espero que se vayan motivando para ya no hacer esas cosas que están mal, ¿sí? Entonces, esto grábenselo bien, bien, bien en su mente, que el problema comienza desde nosotros, ¿sí? Y nosotros somos los únicos que vamos a poder cambiar, ¿vale? Bueno, aquí nos dicen, porque muchas veces no realizamos fisioterapia basada en la evidencia, exacto. Ese es igual uno de los principales problemas, ¿no? A lo mejor ahorita estamos empezando y pues sí, ponemos ese ejercicio porque lo vimos a lo mejor en una clínica que un licenciado lo estaba aplicando. O ponemos esa corriente porque me han dicho que es la que funciona más, ¿no? Pero a veces a lo mejor no tenemos el conocimiento suficiente y el criterio más que nada de elegir bien los tratamientos para cada paciente y eso pues se va adquiriendo con la experiencia. Pero si ustedes desde este momento tienen esa mentalidad de cambiar las cosas, de leer, de estar actualizados, de preguntar si es que tienen duda, todo eso va a ser un cambio tanto en su trabajo como en la relación entre paciente y fisioterapeuta, ¿sí? Va de la mano. Entonces, desde ahorita, desde mañana, bueno, no, mañana no, ya mañana es sábado, desde el lunes que van a clínica, traten de comenzar a cambiar, ¿sí? De platicarle al menos a un paciente al día y explicarle bien qué es la fisioterapia, en qué consiste, sus áreas, cuáles son los objetivos, ¿sí? Créanme que si lo hacen así de poco en poco, ya cada vez que vean a un paciente van a tener como más habilidad de poder explicarles cuál es la función de un fisioterapeuta, ¿va? Entonces practíquenlo, practíquenlo. Yo sé que vamos a hacer el cambio. Y bueno, por último, quiero leer o quiero escuchar qué propuestas tienen para comenzar a hacer ese cambio. Menciónenme una al menos, una, ¿vale? Aquí los leo. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para comenzar el cambio? Para que la gente comience a creer que la fisioterapia es un área de la salud, que nosotros como fisioterapeutas tenemos un amplio, amplio, amplio campo donde podemos trabajar. Díganme, al menos una propuesta, los leo, los leo. Díganme. O los escucho también, si quieren hablar, pueden hablar. ¿Qué proponen? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Vamos, vamos, los leo. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Vale? Mientras escriben, yo les comento la mía. Mi propuesta es este proyecto que tengo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo, muchas veces en la escuela, pues sí nos enseñan lo teórico, un poquito de práctica, pero no nos enseñan a ser buenos fisioterapeutas. Buenos en el sentido de cómo tratar al paciente, ¿sí? De cómo llegar,
el tener el primer contacto, de brindarles esa confianza, de tener nuestro propio criterio. Entonces, mi propuesta es hacer este proyecto donde yo les voy a tratar de compartir los conocimientos que he tenido, las experiencias que me han pasado y, por supuesto, tener evidencia científica para dar un tratamiento basado en evidencia, ¿sí? Entonces, esa es mi propuesta, una de las que estoy cumpliendo. Tengo otras, pero esas pues son en base a los pacientes. Bueno, aquí nos dicen una propuesta: actualizarse e investigar todas las dudas que tengamos para ser un mejor profesional. Sí, siempre pregunten por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa lo que estén haciendo. Pregunten por qué aplicas eso, por qué pones esa dosis, por qué haces esa técnica. Siempre pregunten. No se queden con dudas. ¿Sale? Siempre, 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 siempre pregunten el por qué y el para qué. Si ustedes hacen esas dos preguntas, les juro que van a tener muchísima información. Aquí nos dicen dar el conocimiento y la información correcta a los pacientes, familia y personas en general. Exacto. Ahora, ¿cómo vas a dar ese conocimiento? ¿Mediante qué medios? Redes sociales, volantes, folletos. ¿Cómo tú pretendes dar ese conocimiento y esa información? Platícame, Soco, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Son buenas propuestas las demás? Nancy, Diana, ¿qué proponen? Entonces, esto de dar el conocimiento y la información en la familia, yo creo que se empieza, ¿no? Por lo mismo de las reuniones que decíamos. Entonces, si te dicen que le des un masajito, mejor dile no y te explico todo, todo, todo lo que abarca, ¿vale? Entonces, pues pónganlo en marcha, ¿sí? Pónganlo en marcha poco a poco, al menos una vez a la semana, y verán cómo la gente se va a ir interesando más en lo que hace uno, ¿sí? Igual cuando estén en la valoración o eso, pueden platicarles un poco. Y si ustedes hacen más ameno esa charla o esa terapia, créanme que la gente va a confiar más en ustedes. Y un consejo también que les doy: muéstrense seguras cuando estén dando su terapia, ¿sí? Bueno, aquí nos dicen, también es explicar, pero de manera entendible, no combinado el enfoque, pero sí de manera que nos entiendan. Exacto. Es buscar ese vocabulario, el cual nos entiendan de una manera pues muy, muy sencilla y muy general, ¿no? Pero sí quitarles de la mente tanto lo del huesero, del quiropráctico, lo del empirismo y lo de los masajes, que siempre es lo que nos dicen, ¿no? Entonces les decía, el consejo que les doy, pues muéstrense seguros en lo que dicen, en lo que platican con sus pacientes, sobre todo en lo que hacen, ¿sí? Si van a aplicar a lo mejor una técnica que no están muy seguras o que no conocen al 100%, mejor no lo hagan. Investíguenlo bien, léanlo bien, y una vez que lo entiendan al 100%, ahora sí lo aplican, porque el paciente es muy perceptivo. Si él ve a lo mejor nuestras caras, nuestros movimientos, todo, y no le brindamos esa confianza, también por eso como que se alejan un poquito. Entonces, el consejo que les doy, siempre seguras de lo que vayan a hacer, ¿sí? Y si hay algo que no conocen al 100%, mejor no lo hagan, ¿vale? Entonces, espero que pues se lleven toda esta información en su cabeza, que lo analicen. Son porcentajes muy, muy altos, ¿no? Esos que les mencionaba anteriormente. 71% de la población no ha oído hablar de la fisioterapia. Entonces, tenemos que cambiar esto y sobre todo este también. El 3% de la población recomendaría ir al fisioterapeuta como primera opción. Entonces, este tenemos que subirlo y este tenemos que bajar, ¿sí? Poco a poco. Yo sé que dicen, ay, no, pero si somos 5, ¿cómo vamos a cambiar eso? Si comenzamos por nosotros mismos, créanme que vamos a ir haciendo un cambio grande. Entonces,
pues espero que se lleven algo de esta clase, esta charla, que comiencen a enfocarse, a ver la fisioterapia de otra manera y que pues sean buenas profesionistas. Yo confío en que sí y bueno, pues entonces terminamos por aquí, ¿sí? El lunes la siguiente clase será tratamientos pasivos versus activos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que nos da más resultados? ¿Sí? Entonces espero que estén igual de ansiosas que yo. Vamos a ir poco a poco ya metiéndonos un poquito más enfocado a los tratamientos, a las técnicas. Y pues bueno, espero verlas el lunes también aquí. Y bueno, pues entonces, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de terminar la charla. Díganme, ¿les quedó claro? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan en la noche de hoy? Vamos, díganme, ¿qué se llevan?